John MacArthur, en un sermón titulado La obra de la palabra, dijo: entro a este púlpito cada domingo y a lo largo de estos años he predicado 2 o 3 veces, hasta 4 veces en un domingo, en los primeros años también los miércoles, y en ocasiones a lo largo de este medio siglo he predicado en todo este país y prácticamente alrededor del mundo, y siempre he predicado la palabra, siempre he abierto la palabra de Dios. En realidad, no tengo nada que decir, en realidad no tengo nada de importancia que decir por mí mismo. Me encanta esta última frase. No tengo nada más importante que decir, nada más importante que decir, porque no son mis propias opiniones. Y no tengo nada que decir que no sean mis propias opiniones. Porque lo único que tengo para decir, lo único que debo de decir, es la palabra de Dios. Y cuando se le cuestionó por qué era esto, él respondió: porque la Biblia es todo lo que Dios le ha dejado al ser humano. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que este pasaje nos hace 3 preguntas. La primera: ¿alguna vez te has preguntado si a pesar de todas las pruebas en general vas a terminar bien tu vida como cristiano? La segunda es: ¿tú te has preguntado si eres o no eres cristiano? Y aquellos que ya decidieron darle la espalda a Cristo están conscientes de que la ira de Dios los espera y que ni todas las oraciones te van a salvar si decides estar en contra de Dios. Entonces este texto es completa y absolutamente para ti. El versículo 12 comienza con un porqué. Esto está exactamente ligado a lo que se quiso decir antes. No está separado. El versículo 11 nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. De nuevo, hay un pues que nos enseña la unidad del pasaje. En clase de seminario, el pastor John Piper decía que un profesor comentaba que la Biblia eran perlas preciosas y que no importaba cómo las interpretaba, el chiste era sacarlas y sacarás el tesoro, las perlas. Y otro profesor le mostró que esa interpretación era incorrecta. Lo correcto es que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es una unidad, una cadena, y si rompes la cadena, se vuelve inservible. Lo mismo ocurre en este pasaje. No podemos sacar la idea de su contexto como muchos malos intérpretes lo hacen hoy en día. Hay una idea central. El autor de los Hebreos está citando el Salmo 95, como lo dice Hebreos 3 del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Y este reposo no puede ser cuando Israel entró a Canaán, pues cuando se escribió este texto fue en la época de David. Israel ya había entrado en Canaán. Como diría el teólogo americano Michael Reeves, el reposo no se limita a una tierra. Entonces, hay un patrón repetitivo en el peligro de oír la voz de Dios y no responder. Y por eso es que Hebreos 4:8 insta a que no era una tierra el reposo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después otro día. Entonces, este reposo tiene un sentido final, nuestra salvación que Dios nos otorgó cuando creímos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras es nuestra vida cristiana y la vida eterna esperándonos cuando hayamos partido de esta tierra. Entonces, como la salvación está disponible aún porque Cristo no ha vuelto, el autor sigue exhortando a que aquellos que oyen la palabra de Dios se arrepientan de sus pecados y vayan a Cristo. Esto de ninguna manera quiere decir que se pierde la salvación. Por eso Juan 10 del 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Ningún verdadero cristiano se puede apartar ni perder, y es imposible que se pierda. ¿Y yo cómo sé que no me voy a perder? Porque estoy perseverando. Cristo no puede perder a un verdadero cristiano. Eso es imposible. Entonces, cuando alguien se aparta, no es que perdió la salvación, es que nunca
fue cristiano. El peligro de escuchar la voz de Dios y no seguirla. Y ya lo dijo el apóstol Juan en sus cartas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces él no da pie a pensar que tal vez fueron cristianos. No, si se apartaron, mentira que fueron cristianos. De hecho, en Mateo, Cristo dice que muchos vendrán en el día del juicio a decir que en su nombre profetizaron y echaron demonios. Y Jesucristo les dirá, es verdad, pero nunca los conocí. Los autores del Nuevo Testamento jamás asumen que todos son cristianos. Por eso el pasaje dice, procuremos entrar en el reposo, o sea, procuremos que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto es un sentido de urgencia de no cometer el error de Israel que nos muestra Hebreos 4 del 1 al 3. Temamos que no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ellos tuvieron la palabra de Dios, tuvieron la escritura, pero no la siguieron. Allí está la delgada línea amarilla hacia nosotros en seguir la palabra o bien no seguirla. Entonces, no se trata de estar ni siquiera en una iglesia o en un lugar o escuchar buenas prédicas, que es esencial, es de vida o muerte, escuchar una verdadera prédica o una mala prédica. Lo que se trata es de obedecer o no ese buen estudio, obedecer o no esa buena prédica. Imagina que un policía para a alguien que se pasó el alto y la persona se defiende. No, espérese. Es que yo me sé todas las reglas de tránsito. ¿Y? De hecho, el conocerle el reglamento de tránsito y aún así infringir la ley te hace culpable. Hay muchos que conocen la palabra de Dios y van a terminar en el infierno porque no obedecen a Dios. Y también hay gente que no quiere saber nada de Dios y va a terminar en el infierno, obviamente. Por eso es que todo se resume en obedecer la palabra de Dios. Y aquel que no lo obedece, no piense que está perseverando porque no lo está. Un ejemplo es el yugo desigual. Existe mucha mundanalidad en el pueblo de Dios y se busca justificar las cosas que Dios prohibió. Dios dijo, no te cases con un incrédulo, no tengas una relación íntima con una persona que no es verdaderamente creyente. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no te hagas alianza con los moradores de la tierra. Y nosotros decimos, no me interesa. Usando una frase clásica, es que es mejor que muchos cristianos. Y yo solo voy a seguir la Biblia hasta donde se me dé la real gana. Y aquí es un ejemplo de cómo nos autoengañamos para justificar nuestros pecados y decirle a Dios, te sigo hasta donde yo quiera. Y el autor insiste en que se le debe poner atención especial a la palabra de Dios. Es decir, una llamada para no dejarse de congregar y escuchar la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, el autor está diciendo de un predicador, porque la carta a los hebreos es un sermón completo que nosotros tenemos. Procuren seguir mantenidos en el camino de la predicación de la palabra de Dios. Y es lo que el autor está diciendo básicamente por 3 razones. La predicación fiel número 1 y la perseverancia van juntas. En primer lugar, porque es la palabra de Dios, que Dios hizo para perseverar a los creyentes. Luego, es la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice hoy, no dice el Espíritu Santo habló hace 1000 años. No, el Espíritu Santo no está fosilizando. La palabra no es un fósil. El Espíritu Santo habló en aquel entonces y sigue hablando hasta hoy, hasta nuestros días, y hablará hasta que Cristo venga. Pero hoy está hablando, 2026 está hablando y hablará hasta que Cristo venga. Y en tercer lugar, la predicación de la palabra de Dios evita que tú caigas. O sea, te persevera en el camino de Dios. Como en Éxodo 17, cuando acusaron a Dios de asesino y Dios dice, no cometas ese error. Pues eso les valió para dejarlos fuera de Canaán. Y aquellos que hemos vivido en este tiempo tenemos una visión más grande de que por rechazar a Cristo solo quedaría el infierno. Por eso Dios está diciendo en su pasaje que Israel lo acusó de asesino en el desierto y quedaron fuera de Canaán. Y esto sirvió como ejemplo para decirte que si tú cometes el mismo error, solo quedará el infierno. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada, el oyente está siendo confrontado por Dios para obedecer. Tomar una decisión, para obedecer o desobedecer. Por eso es que el pasaje de Hebreos 4:12 no es una declaración aislada de la Escritura, es un llamado urgente a escuchar la predicación de la palabra de Dios.
porque es el único medio que Dios ha puesto para hablarnos, no hay otra cosa. Diría el doctor Lucas Alemán, buscar otra voz fuera de la Biblia es un error fatal y que absolutamente nadie debe de cometer. La única voz de Dios es la Biblia. Y mantiene a los creyentes perseverando y en el camino de la salvación. A los no creyentes los llama Cristo y a aquellos que ya decidieron condenarse, pues los condena. Luego la predicación de la palabra es eficaz. Ya lo dijo Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Esta es la importancia de la predicación. En la actualidad se busca hacer a un lado la predicación, otros son falsos predicadores que hablan de lo que quieren, más no de lo que la palabra nos dice, y eso está mal. Y esto no es posible, ya que es eficaz la palabra de Dios, que corta como espada de dos filos. Entonces, lo que sucede cuando no es eficaz es que está siendo manejada por un mal maestro de la palabra de Dios o por un falso maestro de la palabra de Dios. Ese es el poder penetrante de la palabra de Dios. Como diría el teólogo puritano Charles Hodge, nuestro autor no se preocupa en hacer un análisis psicológico o anatómico de la condición humana, sino de describir en términos gráficos la penetración de la palabra de Dios hasta lo más profundo de la personalidad del hombre. O sea, la predicación verdadera alcanza los lugares más profundos e inalcanzables de nuestra vida. O sea, no podemos engañar a la Biblia es la que nos examina a nosotros. Y Dios con su palabra se vuelve un cirujano que corta con el bisturí y extirpa el tumor. El bisturí es un instrumento tan pequeño y corta tan profundo sacando el problema. De la misma manera, la Biblia nos penetra hasta donde nadie más llega y deja ver lo que somos. Nosotros nos podemos autoengañar pero delante de la Biblia no se puede. Por eso es que el término que usa el pasaje es discernir, como cuando un médico no tiene ninguna opinión de un paciente, solo lo examina. Así la Biblia te examina porque como seres humanos somos excelentes para autoengañarnos y decir todo está bien, sabiendo que no es así. John Piper dice, a través de los deseos de la racionalización de nuestra mente, el pecado nos engaña a través de falsas promesas. Cada vez que tú y yo pecamos es que no le estamos creyendo a Dios y le estamos creyendo de nuevo a la promesa falsa de Satanás. Cada vez que pecamos, no importa lo que sea, el pecado viene y te dice, tu única esperanza, dice Piper, es hacerte un aborto. No tendrás oportunidad a menos que hagas trampa en ese examen. Ni serás notado, ni querido, ni notada, ni querida si no te viste provocativamente. Óyeme, que nadie te va a ver si te vas a quedar para vestir santo si no te vistes provocativamente y perderás a la única persona que parece preocuparte por ti si no comprometes tu pureza sexual. Cada una de estas afirmaciones es mentira y es el engaño del pecado. Y es importante notar la precisión con la que John Piper lo dice porque es preciso como un cirujano. Esas mentiras se alojan muy profundamente en el corazón como pensamientos e intenciones que parecen inamovibles debido a la dureza del engaño que las encierra. No estamos creyendo en las promesas de Dios, no estamos confiando en las promesas del pecado. Y por eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que para corregir y redarguir es la predicación de la palabra de Dios. Yo te encargo solemnemente delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que dices a tiempo y fuera de tiempo. Por eso Timoteo le dice, predica con propósito. Entonces nadie viene a la iglesia como diciendo voy a pasar un buen rato, o voy a agradar, o voy a estar muy bien, porque como una vez alguien me dijo, es que yo me siento en el spa. Bueno, si tú te sientes en el spa cuando escuchas la palabra de Dios, cuando escuchas una falsa predicación, una supuesta predicación, entonces lo más probable es que no estés escuchando la palabra de Dios, sino que estés escuchando a un falso maestro. Nosotros debemos de exponernos a la palabra de Dios porque allí está Cristo moviéndose entre los 7 candelabros como lo prometió en Apocalipsis, y allí está cortando Cristo y sacando el mal. Porque cuando leemos la Biblia podemos ir a y es importante exponernos a la predicación y a la lectura estudio de la palabra de Dios, porque cuando por nuestra cuenta estudiamos la palabra de Dios, está el riesgo de que malinterpretemos el texto o solamente nuestros textos favoritos. Pero cuando nos sometemos al estudio de la palabra de Dios, a escuchar predicaciones verdaderamente bíblicas, a toda esa verdadera predicación, entonces es certero y va directo hacia nosotros y es
es algo directo. Por eso digo, esto solamente sucede con la verdadera predicación, porque es directa. Y de paso se ha dicho que un verdadero predicador no hay que creerle todo. Eso no es posible, porque sería como decir el cirujano que me va a operar, yo sé que nada más la mitad de su cirugía la va a hacer bien y la otra mitad la va a hacer mal. Y después jamás nos debemos de olvidar que la Biblia nos enseña que cualquiera que decide darle la espalda a Cristo o autoengañándose, terminará en el infierno. Porque no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. En la traducción original, cuando el pasaje dice todas las cosas están expuestas, es cuando llevaban el cordero al sacrificio en el Antiguo Testamento, exponían al cuello para clavar el cuchillo, y su palabra nos va a evaluar si vamos a terminar nuestra vida con Cristo o vamos a terminar en el infierno. Pero esta evaluación también es un consuelo para el creyente, porque precisamente Dios ve todas estas cosas, aquellas que nadie ve, como dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y cada uno recibirá su alabanza. Este texto nos recuerda que Dios también Dios ve todo, y nos examinará su predicación para bien, porque Dios ha visto cada esfuerzo y todo lo que hemos hecho por Él. Así que la Biblia o nos examinará para bien o nos examinará para juicio eterno. Llevando esto al término, no esperes el día del juicio para ser expuesto. Ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. El pasaje de Hebreos está allí para hacer un llamado urgente y ponernos en temor para que vayamos a Cristo y no cometer el mismo error de Israel en el desierto acerca de la incredulidad que desgraciadamente nace en medio de las dificultades. En ese momento Israel pecó contra Dios. Cuando tú estés lleno de la dificultad o cuando la dificultad venga hacia ti, tú no te entregues al pecado. Entrégate a Cristo, entrégate a Dios. No debemos de cometer ese error cuando la dificultad llega, entregarnos al mundo, sino entregarnos a otra cosa, sino que cuando la dificultad llegue, entregarnos a Dios. Y por lo tanto no cometer el pecado de la incredulidad, porque el Dios que nos juzga también nos salva por medio de su palabra. Recuerda, verdadero creyente, que si tú eres verdaderamente creyente, el mundo va a estar en tu contra, pero tú te vas a mantener firme por la palabra de Dios, ya que como dice el propio libro de Hebreos, no tenemos un sacerdote que no se haya compadecido por nosotros, y por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Como puedes ver, un verdadero creyente, la Biblia será su todo, o un falso no. La Biblia te examinará para bien o te examinará para juicio eterno. Y tú debes de decidir de qué lado estarás. Si serás examinado para juicio eterno o serás examinado para bien. Y que tu vida sea examinada para bien por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Exponte a sermones, exponte a la lectura de la Biblia y obedécela, porque recuerda que todo ser humano tiene una tendencia al autoengaño. No cierres el oído a la verdadera predicación, no cierres el oído a la verdadera lectura y estudio de la palabra de Dios, porque esa espada que corta también sana. Resiste la tentación de volver a Egipto, resiste la tentación de entregarte a este mundo. Y si tu alma ha comenzado a enfriarse, corre una vez más al lugar donde Dios opera poderosamente, la palabra de Dios, para que ella también te guíe a Cristo en arrepentimiento y fe. Este pasaje primero nos desarma, nos deja desnudos ante Dios, pero luego nos invita a correr al trono de la gracia, donde cortamos perdón y ayuda para el oportuno socorro. Si escuchas hoy su voz, no te endurezcas tu corazón, porque recuerda que o serás examinado para bien o serás examinado para juicio eterno. O serás examinado para bien o serás examinado para juicio eterno. Que seas examinado para bien por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti, que Jesucristo hizo en la cruz, por aquellos que creen que Él es el único y verdadero Salvador. Porque la palabra de Dios te examinará para bien o para juicio eterno.
y que seas examinado correctamente por el sacrificio que Jesucristo hizo por aquellos que creen que Él es el único y verdadero Salvador. La palabra te examinará para bien o para juicio eterno. Y que tú seas examinado para bien. Debes de correr a Cristo. Debes de correr a su salvación. Y que seas examinado correctamente delante de Cristo. Porque te examinará para bien o para juicio eterno. Que tú seas examinado correctamente por Cristo, que le da la salvación solamente a todo aquel que cree que Él es el único y verdadero Salvador. Y a todo aquel que lo rechaza es examinado para mal y para juicio eterno por la palabra de Dios. Que tú seas examinado correctamente por Cristo, tú debes de venir a Cristo. Así que deja que la palabra te muestre quién tú eres realmente. No sigas pretendiendo piedad, no sigas pretendiendo santidad. Corre a Cristo. Corre a la palabra hecha carne, a tu único Salvador. Corre a Cristo. Que Dios te bendiga.